Muy bien. Buenos días a todas ustedes. Me da muchísimo gusto poder dar inicio a este segundo día de trabajo del Seminario de Migraciones y Ciudadanías Móviles y Políticas Migratorias en la permacrisis. Yo soy Adriana González Arias, profesora investigadora del ITESO y también parte del comité académico de este seminario. Bueno, este panel número 6 se llama Cuestionamientos al Estado, sus políticas migratorias y acciones desde la sociedad civil en la permacrisis. Vamos a tener 4 ponencias, que cada una se presentará en 15 minutos y después pasaremos a una ronda de preguntas y observaciones donde las y los ponentes podrán participar. También damos, por supuesto, la bienvenida a las personas que están de manera por Zoom, ¿verdad? Entonces, pues creo que ya estamos. La primera ponencia está a cargo, bueno, está escrita por 2 personas, que es el maestro José Carlos Luque Brazán y la doctora Kenia Hernández Vinalay, con la ponencia Derechos Humanos, Migración y Actos de Ciudadanía de los Jóvenes en Movilidad en Tránsito por México, 2018-2023. Voy a pasar a leer las semblanzas de las dos investigadoras. José Carlos Luque Brazán es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, egresado del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales LACS, sede México, y licenciado en Antropología Social por la Universidad de Chile. Actualmente es miembro del Comité Científico de la revista Ánfora de la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia y de la revista Huellas de la Migración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Algunos de sus trabajos recientes son el retorno de la ciudadanía social en América Latina y movilidad humana en tránsito, algunas lógicas en los movimientos en los espacios de tránsito. Asimismo, ha sido requerido por diversos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, como conferencista y asesor invitado. La doctora Kenia Hernández Vinalay, que no estará en la presentación, pero que igual es autora, ella es profesora e investigadora de la maestría en Derecho Social, Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, licenciada en Derecho y maestría en Derecho en el área laboral por la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado y actualmente cursando la maestría en Mediación y Conciliación por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Su última publicación es Las personas adultas mayores trabajadoras en México, propuesta para la protección social efectiva en tiempos líquidos. Muchas gracias, doctor José Carlos Luque. Bienvenido. Gracias. Bueno, olvídense un poco de mi presentación en PowerPoint. La voy a usar un poquito así, pero voy a tratar de hacer hacerlo de verdad. Inicialmente, el nombre de la ponencia y de la investigación. La investigación es un curso que trata sobre cómo los jóvenes migrantes construyen la ciudadanía de manera comparada en México y en Chile. Pero es difícil acceder a la información y apenas logré hacer 4 entrevistas, no logré llegar a ninguna generación, pero sí logré armar un buen marco teórico, creo que es bastante decente, que le va a permitir entrarle y volver al terreno cuando regrese a Ciudad de México. Entonces la ponencia se llama Ciudadanías, Internacionalismo Inmigrante, apunte para una reformulación teórica desde el sur. ¿Por qué es importante esto? Porque el transnacionalismo o los transnacionalismos son un cúmulo de perspectivas teóricas, básicamente 2 grandes enfoques
que se formaron entre 1994 y 1999, las lecturas principales. Y los exponentes básicos son Bill Schiller, Samson y Bach, y Cortés, Guarnizo, Lando, por otro lado. Pero lo interesante de esta perspectiva teórica, por así decirlo, sobre eso no me acuerdo, es que intentaron construir herramientas epistemológicas, teóricas y metodológicas para analizar una realidad emergente. Entonces, el problema es que cuando ellos se metieron a ese baile intelectual, con quien bailaban estaban recién, estaban en la canción. Y una de las autoras, 23 años después, Liz Schiller, escribió un texto que acaba de ser publicado, pero ya va a salir con Vaga, que se llama El crepúsculo de los estudios transnacionales. Entonces yo dije, estoy muy metido en el transnacionalismo desde hace 25 años atrás, escribo, bebo como transnacionalismo y ya me están diciendo que murió. Y pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y para hablar de esto es de lo que voy a hablar. En primer lugar, hay algo muy interesante. Cuando hablamos de transnacionalismo político, hablamos de dos grandes perspectivas teóricas, de dos grandes grupos de amigos que intentaron construir perspectivas teóricas. Está el grupo de Liz Schiller, que ya lo mencioné, y el grupo de Alejandro Cortés. El grupo de Liz Schiller es un desarrollo transnacionalismo decolonial, feminista, desde el norte también, un poco posmoderno, y su incidencia en América Latina es muy fuerte, pero no es tanta la incidencia que tuvo este grupo en relación a la incidencia que tuvo Alejandro Cortés. Alejandro Cortés es un sociólogo cubano-norteamericano, discípulo de Merton, trabaja capital social, economías informales, es un capo. Y él y su grupo sacaron otro texto en la revista de Estudios Étnicos en el 99. Esa revista se tradujo y la publicó la Flaxo en el año 2004 con un título que se llama El transnacionalismo desde abajo. Bueno, ¿qué va a pasar con el transnacionalismo? Lo vamos a ver a continuación y espero que les interese. Básicamente, aquí en el resumen digo que mi documento, en mi presentación, va a examinar tres argumentos del transnacionalismo inmigrante desarrollado por Alejandro Cortés. Primero, su opción radical por el individualismo metodológico. Hay Weber, Parson y Martin que están ahí metidos. El segundo punto es la centralidad de técnica teórica metodológica de su propuesta en la observación del individuo en el uso de las redes sociales, más individualismo metodológico. Y la idea de enfocarse en la construcción desde abajo del transnacionalismo y proponer una teoría de alcance medio. Esos son, desde mi punto de vista, son los tres elementos que habría que analizar en la obra de Cortés. Ahora, si seguimos la discusión planteada por el doctor Alejandro Durán, hablaremos de que el transnacionalismo político también es una forma de integración en el norte de los migrantes. Por eso también habría que discutirlo. Entonces, para atacar estas ideas, establece tres puntos. Un punto importante creo que hay que considerar es que el contexto de descubrimiento del fenómeno importa. Y uno de los problemas que tenemos con los estudios migratorios actuales es que el contexto no importa mucho. Segundo, las contribuciones teóricas de Cortés, que ya las mencioné, que voy a examinar una cada una. Después están los procesos de ciudadanización y desciudadanización. Y después están las políticas migratorias positivas basadas en las ideas nacionalistas nativistas, que van a influir mucho en configurar el transnacionalismo contemporáneo. Por eso mismo, Bill Schiller dice de que estamos viviendo el crepúsculo de los estudios internacionales. ¿Por qué es importante hablar de que el contexto también importa? Importa porque los contextos aterrizan en las distintas sociedades, modulando factores económicos, políticos y societales de distintos calados. Y básicamente en los 90, cuando comienza el despliegue de este mundo nuevo que estamos investigando,
¿Qué factores fueron los concurrentes? Primero, el de la globalización. Con la globalización vino la expansión de la tecnología de información. Segundo fue el tema de la tercera ola democrática, como dirían los politólogos. Otro elemento importante fue la expansión de los derechos humanos, que estuvo ahí. Y básicamente esos fueron los que definieron el contexto de la construcción de los 90. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que en los 90, hasta el año 89, que cayó el muro de Berlín, y el 91, que Gorbachev dice que ya de la Unión Soviética, una de las narrativas más importantes que tenían los países occidentales frente a su relación, su confrontación con la Unión Soviética, era la narrativa de los derechos humanos. O sea, nosotros los occidentales, liberales, democráticos, estamos defendiendo los derechos humanos. Y los impulsaban, obviamente, pero de una manera muy bipolar, porque por una parte impulsaban los derechos humanos y por otra parte financiaban la Pinochet en su golpe de Estado en Chile, ¿no? Pero estaba ahí, había un logo, un discurso, un apoyo simbólico que permitía que las sociedades civiles se expandieran. En el caso del Cono Sur, porque esto tiene que ver mucho con el Cono Sur, cuando llegan las dictaduras que empezaron a proliferar a partir del año 54, con el 1954, con el golpe de Estado de João Goulart en Brasil, se da toda una serie de golpes de Estado y ya para los 80, los únicos países que no tenían dictadores eran Colombia, que tenía una situación de guerra civil, Venezuela y Costa Rica. El resto de América Latina estaba lleno de dictaduras. Pero ¿qué pasó en el Cono Sur? En el Cono Sur, las dictaduras sí fueron recontra dictaduras. Se pasaron de listos, violaron, mataron, desaparecieron, hicieron lo que les dio la gana. Y el golpe que cambió todo esto fue cuando se le ocurrió a la Dirección de Agencia de Inteligencia de Pinochet atentar contra la vida de los que andan en Estados Unidos y los mataron. Entonces eso generó tal indignación por parte del gobierno de Estados Unidos porque dijo, ¿cómo es posible que nuestros empleados se metan con los protegidos? ¿No? Y yo sé que no es empleado del Departamento de Estado. Y esto impulsó la difuminación y la expansión más bien de los derechos humanos en Chile. Cuando ya la resistencia armada chilena había sido derrotada, cuando ya todo lo militar, lo militar, lo orgánico, lo material había sido derrotado en Chile y en Argentina, aparecieron las organizaciones de derechos humanos, básicamente a partir de la construcción de alternativas políticas que luchaban contra el perfil patriarcal, no que lo que vivieron. ¿Por qué? Porque fueron las organizaciones de las mujeres, las madres de los detenidos desaparecidos, las madres de los torturados, fueron los que se lanzaron contra la dictadura en Sudamérica. Y esto fue muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando llega el proceso de transición, los que negocian la transición en Chile y en Argentina son los partidos políticos y dejan de lado a las sociedades civiles que habían luchado contra la dictadura. Entonces, la DC, los partidos, ya no me acuerdo cómo se llama, la Confederación de Partidos por la Democracia en Chile, la concertación, negocian los derechos humanos. Una de las cuestiones que va a terminar siendo algo cuando sale de la negociación con los pinochetistas es, vamos a tener chilenos y chilenas, vamos a tener justicia, sí, pero en la medida de lo posible. Y eso generó un quiebre con la sociedad civil organizada en torno al paradigma de los derechos humanos. Fue muy interesante porque se cierra el pacto de la concentración, de la concentración con los pinochetistas. Tenemos una transición vigilada por los poderes fácticos, pero los derechos humanos permanecen en la sociedad civil. Y el 1 de enero, cuando comienza, se va Pinochet de ser dictador presidente a ser ex dictador jefe de las Fuerzas Armadas, porque ese fue el cargo posterior que le dieron, comenzaron a llegar los migrantes. Y los migrantes que empiezan a llegar a Chile llegan con las puertas abiertas. O sea, se produce una cuestión del espíritu de los tiempos, una condición de hospitalidad, de acogida. Llegan los hermanos peruanos, los hermanos ecuatorianos, y están ahí. Pues ya como minutos, solo muy correcto. Entonces, esos cuatro
esa fuerza simbólica permite que los migrantes lleguen a Chile. También pasa lo mismo aquí en el norte, porque esa narrativa de los derechos humanos permite que crezca el transnacionalismo político de la mano de la expansión de las tecnologías de información y del uso de las redes sociales. Eh, entonces, el contexto importa, y el problema con Portes es que no considera el tema del contexto de la producción de su enfoque teórico. Él opta por afincarse en los, bueno, estos son los dos libros bases de la historia internacional. Él opta a afincarse por preguntarse lo siguiente: ¿qué es lo que podemos observar? ¿Cómo lo podemos observar? ¿Y qué vamos a observar? Y dice, uno, vamos a observar cómo el individuo usa las redes sociales, cómo el individuo, y a partir de observar las redes sociales, vamos a sistematizar esta observación y vamos a crear una teoría de alcance medio que nos permita entender algo importante. Esta observación se va a basar en que el concepto de lo transnacional se va a articular a partir de la simultaneidad del uso de las redes sociales. Es decir, estar aquí y estar allá, pero sin considerar algo muy importante, que era lo siguiente. Uno de los problemas que va a tener Portes es que se va a enfocar en el individualismo metodológico, no va a considerar, por ejemplo, el aporte de las instituciones políticas a la construcción del transnacionalismo inmigrante. Otra tesis que va a adoptar Portes es que él va a decir, me voy a basar en la observación del individuo y cómo el individuo cotidianamente usa las redes sociales, pero además voy a proponer un análisis de la construcción del transnacionalismo inmigrante desde abajo, es decir, cómo los inmigrantes a partir de sus reuniones, encuentros en el espacio de la sociedad, construyen espacios de influencia en términos transnacionales en dos países simultáneamente hasta que están arriba, y propone una construcción bidireccional del transnacionalismo. El transnacionalismo desde arriba, que se construye desde el Estado hacia la sociedad, y el transnacionalismo desde abajo, que se construye de la sociedad hacia el Estado. Eso está muy bien, está muy interesante, pero va a tener problemas en términos de construcción política. ¿Por qué? Porque no va a analizar tampoco cómo a la sociedad que está al lado, porque no puedes hablar de transnacionalismo migrante de manera unívoca. ¿Por qué? Porque el migrante convive con el gringo, convive con el que vota con Bush, o convive con el migrante convive con el que vota por Kass en las elecciones en Chile para el plebiscito de la constituyente. Es decir, los migrantes conviven con narrativas xenófobas, nativistas, nacionalistas, que van a influir en la configuración de lo que es la configuración de las instituciones políticas. Acuérdense que las instituciones políticas se construyen con las ideas, intereses, valores y comportamientos políticos de las élites. Y cuando llega al poder Trump, por ejemplo, cuando llega Trump al poder, por ejemplo, estas ideas se construyen políticas migratorias. Bueno, básicamente eso sería lo que quería decir de manera muy apretada, creo que no va a durar el tiempo, pero voy a terminar diciendo algo importante. Esta idea del transnacionalismo migrante va a ser sometida a una prueba de fuego en términos de la reputación, con algo que pasó en México en el año 2018. En el año 2018, del 2 al 6 de noviembre de ese año, que era el año que llegaba ya López Obrador, se produjo en México el primer foro social, el octavo foro social mundial de migraciones. Ahí empezaron las caravanas, empezó todo el juego del nuevo proyecto obradorista, y se abrieron las fronteras. Y eso duró 5 meses, hasta el mes de mayo, cuando López Obrador dice que, cuando Bush le dice a López Obrador, si no paras esto, te subo el arancel y los impuestos. Y López Obrador ¿cómo se llama? Lo paró. Y el epílogo de todo ese proceso fue la muerte de 40 jóvenes mexicanos, 4 años después, en una cárcel del Instituto Nacional de Migraciones en la ciudad Juárez. Entonces, para concluir, el transnacionalismo inmigrante todavía es posible de construirse, de seguir adelante como modelo educativo,
pero hay que considerar dos elementos fundamentales para que su reformulación teórica tenga sentido. Primero, hay que definir qué es una perspectiva, una perspectiva, una teoría o un paradigma, y hay que tomar en consideración otras dos cosas importantes, que los contextos políticos de descubrimiento, de desarrollo del fenómeno importan, y que las instituciones políticas también ayudan a entender este desarrollo y se confrontan también con el accionar de la sociedad civil migrante. Y probablemente estemos ante el crepúsculo del transnacionalismo que se construyó en el norte, pero el transnacionalismo que se está construyendo en el sur es muy potente. ¿Por qué? Porque en el sur hay una relación entre transnacionalismo y subnacionalismo. Las grandes concentraciones poblacionales en Chile, en Argentina, por ejemplo, son en las capitales. Y las grandes concentraciones demográficas, políticas y organizativas impulsan ese desarrollo. Para finalizar, fruto de este proceso, en el año 2012, las organizaciones de migrantes en Chile lograron que se les diera el voto a las organizaciones, el gobierno chileno y la élite política extendiera el voto a los migrantes para todo tipo de elecciones. Y en las últimas, y han participado incluso en las elecciones para elegir a las asambleas constituyentes. Eso es notable. En el caso argentino ya el proceso se ha logrado extender a las elecciones en, ¿cómo se llama?, a nivel municipal. Y colorín colorado, este cuento rápido se acabó. Muchísimas gracias y pues sí, estamos corriendo con los tiempos, perdón. Bueno, ahora vamos a pasar con la ponencia de la doctora Nancy Tanqueray Videla, que lleva por nombre Los límites del Estado-Nación en resguardar los derechos de mexicanos y mexicanas de regreso en México. Paso a leer su semblanza. La doctora Tanqueray Videla tiene un doctorado y maestría en sociología por la Universidad de Wisconsin. La investigación y la docencia de la doctora se basan en una perspectiva global de la desigualdad y la agencia. Sus primeros trabajos vinculan los cambios de poder en la economía global con los cambios organizativos en las empresas, explicando cómo estos cambios conducen a la resistencia laboral durante un periodo de crisis económica. Más recientemente, el trabajo de la doctora con la comunidad inmigrante Latinos en Texas ha dado lugar a investigaciones sobre la racialización de los jornaleros, los efectos de la amenaza de deportación en familias y comunidades y la integración social de deportados y retornados en México. Es profesora asociada de Sociología y actualmente coordinadora del Programa de Estudios Latinoamericanos y México-Americanos. Y está afiliada a LFIS y al Programa de Estudios de la Mujer y de Género. Muchas gracias. No hay presentación, ¿verdad? Esa es. Ah, ¿es verdad? Sí, perdón. Mientras la presentación la suben, nada más quiero agradecer la invitación. También decirles que ha cambiado el título a Digno Retorno, el Estado, asociaciones civiles y la migración de retorno a México. Este es un trabajo de equipo, con el equipo de reintegración mexicana, y esta ponencia está escrita con la abogada Luz Herrera. Perfecto. Muchísimas gracias. Para empezar, quisiera dar unas definiciones. Cuando hablo de retornadas involuntarias, y que la mayoría de nuestros entrevistados, que son 250, realmente regresan porque ya no ven una posibilidad de vida digna en Estados Unidos como personas sin autorización. Entonces, no es un regreso realmente voluntario. También las personas en retorno incluyen a deportadas. Y
hacemos un uso amplio de la categoría de retornades. Algunos solamente incluyen los mexicanos y mexicanas que regresan a México, pero nosotras incluimos a los hijos norteamericanos de los mexicanos también, porque ellos no tienen opción y también retornan con sus familias. Entonces, nuestra definición de retornades los incluye. Y por lo tanto, hablamos de reintegración, porque para algunos, los jóvenes que se fueron de regreso a Estados Unidos o los norteamericanos que regresan con sus familias, realmente es una integración, porque nunca fueron integrados. Unas palabras sobre nuestro estudio, la próxima, por favor. Entrevistamos a 250 personas. Al principio iba a ser una comparación de los servicios de asociaciones civiles y servicios de gobierno en San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y la Ciudad de México. Pero se interpuso la pandemia y solamente pudimos entrevistar a personas retornadas y deportadas. Y como vemos, y los separamos para dar una visibilidad que se pueda ver a los retornados, porque usualmente nada más hablamos de los deportados. Entonces aquí vemos todas las diferencias entre los dos grupos. En términos de género, la deportación siempre ha sido un fenómeno masculino, pero vemos género más retornados femeninos. También hicimos un esfuerzo grande de entrevistar a mujeres, porque muchas veces no se les incluye en los estudios, especialmente de retorno. Entonces, quizás tenemos más mujeres de que, bueno, esta no es una muestra aleatoria, así que no se generaliza, pero de la población misma. De edad vemos que en general son jóvenes, aunque son más jóvenes los retornados, y tienen más educación, especialmente educación universitaria, los retornados que los deportados. En términos de estado civil, son muy parecidos los dos grupos, pero no en sus familias. Los retornados tienen a sus parejas, mayoritariamente con ellos y ellas, y a sus hijos y hijas, pero no los deportados. Ahí vemos una separación familiar. Hubieron algunos casos en que las familias regresaron a México para estar con sus, especialmente los esposos y padres, pero en general eran familias separadas. Y los hijos eran hijos con una segunda familia que formaban después de un tiempo de estar separados con su familia norteamericana. Y esta muestra representa a inmigrantes que vivieron en 32 estados de Estados Unidos y que regresaron a 22 estados de México y la Ciudad de México. Y entre los retornados, 15% de estos regresaron porque un familiar había sido deportado o deportada. Quiero hablar un poco sobre el marco legal y luego cuál es la realidad. En México tenemos en 1974 la primera vez que se mencionan repatriados y solamente los definen por personas que han estado fuera por 2 años. La Ley General de Población, más no dice. En el 2011 ya se habla sobre reinserción social, sobre derechos, se promulga la ley de inmigración y dentro de la Ley General de Población se dice que la Secretaría de Gobernación será la que rige al proceso de retorno y dentro de esto el Instituto Nacional de Migración en especial con los deportados. Una diferencia entre la Ley General de Población del 2011 y la Ley de Inmigración es que la Ley de Inmigración es federal y solo habla sobre instancias a nivel federal, mientras que la Ley General de Población es nacional y habla sobre instancias federales, estatales, locales y un enlace de los tres. Sin embargo, a pesar de todas estas leyes y el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular de las Naciones Unidas que firma México en el 2008, hay
muy poca inserción del Estado, aparte de la recepción de los deportados. Lo veremos en un momento. Y quiero mencionar que lo que, según la ley y su escritura en 2022, esto es lo que el Instituto Nacional de Migración proveerá, enlace en todos los estados, que pues no ocurre, pero también dará en sus módulos de repatriación, entre comillas, agua y alimento para cubrir sus necesidades inmediatas, asistencia médica, expedición de la constancia de repatriación, tour, información y orientación sobre apoyos gubernamentales, traslados locales a refugios, oficinas de gobierno, entre otros, así como a sus lugares de origen, descuentos para autobuses, información para opciones laborales, llamadas nacionales e internacionales, vía telefónica, para comunicarse con sus familiares o personas de confianza, y canalización a albergues temporales que cubren sus necesidades básicas. En nuestra entrevista de 250 personas, vemos que un 8% recibe ningún servicio en los sitios de repatriación. Y esto es especialmente porque está cerrado el Instituto Nacional de Migración. Estados Unidos y México firmaron en 2004 un acuerdo en que se reportarán las personas entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde para que se les pueda dar servicio a estas personas por el Instituto Nacional de Migración. Muchas veces los deportan más tarde y en la mitad de la noche, así que no tienen nada. Como vemos, sobre el 28% tienen constancia de repatriación, y luego vemos diferentes servicios que dan, pero nada que se acerca a lo que dice la ley. Y esto nos trae especialmente un problema con el INE, que es en lo que me voy a enfocar. En términos del boleto para autobús para regresar a su lugar de origen, 52% no recibieron ningún apoyo. Y cuando son deportadas las personas, muchas veces no les regresan sus pertenencias. Así que aparte de no tener identificación, no tienen dinero, no tienen cómo recibir remesas, no tienen cómo llamar a sus familiares. Así que es una situación de trauma, pero también de peligro, porque está en la zona fronteriza, usualmente en la Ciudad de México. Vemos, y ahora quisiera hablar sobre el INE, porque es esencial para la ciudadanía en México. Solamente el 2% de los deportados y 6% de los retornados tenían un INE. Muchas veces tenían, pero no se los regresaron la institución migratoria de Estados Unidos. 22% de deportados y 49% de retornados tenían alguna identificación, pero como sabemos, necesitas el INE para obtener vivienda, abrir cuenta de banco, ir al trabajo. Entonces es un problema muy serio. Y estos son los tipos de identificación que tenían. Y el tiempo que tomó para obtener la INE, que viene siendo 22% antes de un mes o mes y medio, pero que llega a ser años para algunas personas obtener su INE, y eso quiere decir que su vida en México es muy difícil y poder ejercer su ciudadanía imposible. Ahora, un poquito más sobre la credencial del INE, de la Identificación Nacional del Elector. Es la única identificación con medidas de seguridad por el escaneo biométrico de la retina y huella digital, y por lo tanto, dice el gobierno, es la única identificación que puede servir para comprobar nacionalidad. También, muy importantemente, en la reforma constitucional desde 2014, se hizo una base de datos del INE que es independiente de Gobernación e independiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto se vio como un paso de independencia de partidos políticos y cambios de gobierno. También se dejó que
hubiera expedición de INES en consulados en Estados Unidos, pero como escuchamos ayer, muchas veces esas INES regresan y no se las aceptan. Y también vemos que es posible que el consulado, sus visitas en los centros de detención den INE. Pero aquí hay un problema muy importante, que ICE y la patrulla fronteriza no deja que el consulado use el Wi-Fi, por lo tanto no pueden acceder a la base de datos de INE y por lo tanto no pueden dar INE. Entonces, esa que sería una ayuda tremenda, no es posible. Los requisitos del INE. Para obtener el INE se procesa en localidad de residencia. Pero ese es un problema tremendo para las personas deportadas y retornadas, porque no tienen residencia local. Entonces, lo que tienen que hacer es regresar a su lugar de origen. Para empezar, eso es muy difícil, necesitan recursos para hacerlo, y decenas de personas en nuestra entrevista tuvieron que regresar a pueblos en las manos de narcos y se quedaron atrapados, no podían salir ni podían sacar su INE, una situación tremenda. También se requiere un acta de nacimiento certificada, que hoy en día se puede obtener fácilmente en línea con su CUR. Pero ¿cómo se obtiene el CUR? Se necesita comprobantes de nacionalidad mexicana, otra vez el INE, y domicilio, que es un problema, y foto. Entonces, si no tiene el CUR, ¿qué hay que hacer? Hay que ir otra vez al lugar de origen para tratar de sacar el INE y sacar el CUR. Se necesita también pasaporte, que algunos tienen, y otra credencial con foto, y últimamente confirmación de domicilio por medio del documento de renta, el pago de impuestos de propiedad, o 2 testigos que lo conocen y que ha vivido ahí por un año. Otra vez, muy difícil. Ahora quisiera cambiar un poquito y hablar del papel de las asociaciones civiles. Entrevistamos a 12 asociaciones civiles que trabajan con personas retornadas y deportadas. Y en general hay 2 tipos. Los que ayudan con necesidades inmediatas, que están especialmente, no solo, pero especialmente en la frontera, y los que trabajan el retorno digno, que están especialmente en el interior del país. Estos últimos acompañan a las personas retornadas y deportadas para obtener servicios, van con ellos a obtener CUR, INE, son los testigos para domicilio, por ejemplo. También habilitan políticas públicas y locales y nacionales, por ejemplo. Otro Dream en Acción, del cual se habló ayer con otras organizaciones, sacó el acuerdo 286 con la Secretaría de Educación Pública, donde ya no tienen que tener una apostilla en su récord estudiantil, que es de mucha ayuda. También demandan, no piden, demandan estar en espacios de repatriación para acompañar a los deportados, porque ellos, como personas retornadas y deportadas, saben mejor que nadie lo difícil que es y lo que tienen que hacer. No se les permite estar, a veces se entran, esperan afuera y ayudan de todos modos, pero muy pocos, como un 22% de personas reportadas y retornadas tuvieron asistencia de asociaciones civiles, pero la mayoría no tenían ningún contacto con ellas. Entonces hay un rezago importante. Para concluir, la red de integración es muy compleja. Y hoy solo hablamos del INE, no hablamos de certificados para poder entrar a la escuela, sobre el campo laboral, sobre la ciudadanía doble. Hay muchos aspectos de esta reintegración. A veces son cuestión de flexibilidad de ley, como es el caso de la credencial, pero casi siempre este caso de seguridad, digamos, de la ley, viene aunado con requisitos que no toman en cuenta la realidad de las personas deportadas y retornadas, las realidades de trauma, de falta de recursos, de falta de información. Y sin credencial, personas deportadas y retornadas no pueden obtener vivienda. Sin vivienda no pueden obtener documentos de identificación. Sin documentos no pueden registrarse en la escuela
u obtener trabajo. Sin trabajo se complica la salud física y mental, y sin salud no hay retorno futuro. Entonces es esencial que el Estado dé más servicios, entienda esta situación y cambie sus requisitos, entendiendo la situación de las personas deportadas y retornadas, y que deje actuar a las asociaciones civiles para el bien de los retornados y deportados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por tu ponencia. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es del maestro Edgar Lara Rodríguez, con la ponencia Análisis del proceso de securitización de la migración centroamericana en México en el periodo 2000-2022. Edgar Lara es maestro en estudios sociales en la línea de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, UAM 1, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Azcapotzalco, UAM A, y actualmente inscrito en el doctorado de Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Se encuentra trabajando en el proyecto Reflexiones en torno al rol de las migraciones como un sujeto político emergente. Migración de tránsito centroamericana, un desafío para el Estado Democrático Mexicano, sin preguntar. Es voluntario también del albergue Las Patronas de Esperanza del Migrante desde 2017. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, a todas. Voy a compartir mi PowerPoint. Sí, ahorita ya no se va bien. A ver, ahí sí, intentas tú, ahí estás empezando ya a compartir. Listo. Muy bien, entonces lo amplío. Pues muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a nuestros compañeros, compañeras ponentes, a los asistentes, muchas gracias. Este tema surge de una investigación que llevo realizando, pues bueno, 2 años, y bueno, del voluntariado como tal, porque es inquietante ver cómo, por lo menos en estos 7 años que he estado tan cerca del fenómeno migratorio, he podido observar muchos cambios que, bueno, sin tratar de prejuzgar o de ser juicioso, han sido para mal en el sentido de que las personas migrantes han tenido que buscar diferentes formas de agenciarse, diferentes formas de movilizarse, que han atentado pues contra su integridad muchísimo más de lo que ya observábamos en tiempos anteriores o podíamos leer en los textos que documentaban las vivencias, las situaciones en las que estaban involucradas las poblaciones migrantes. Para ello, rápidamente y de forma breve, podemos ver que en un régimen democrático como México, la nacionalidad y la ciudadanía están tan ligadas que cuando una población como la migración intenta pues acceder, no precisamente a la ciudadanía, sino acceder a algo tan sencillo como los derechos humanos, se crea por medio del Estado una relación de exclusión que pues va a generar este proceso de securitización, entre otros muchos procesos más, y que precisamente esta relación de exclusión también se está viendo cada vez más criticada, se está viendo también cada vez más presionada por un fenómeno como la migración, que es creciente y que cada vez está siendo más presente en el día a día del régimen democrático mexicano y que está presionando también cada día más al Estado. Ya lo había comentado uno de los ponentes anteriores, en relación, por ejemplo, a la forma en la que presionaron con los aranceles en 2019 y cómo se vio presionado el Estado mexicano a actuar con base en mejorar la seguridad en las fronteras, en disminuir, entre muchas comillas,
a la población y a los flujos migrantes con el despliegue de la Guardia Nacional. En este sentido, también podemos observar cómo a la migración se le ve como un portador, diría Sigmund Bauman, de todo lo malo que atañe a sus estados, atañe a sus países. Como, él dice un mensajero de la desgracia, dramatizando el buen Sigmund Bauman, pero en realidad se empieza a ver, a visibilizar como un actor que tiene que ver más con una idea de protección a la seguridad nacional que con un problema un problema humanitario que hay que atender pues por vías humanitarias que contemplen los derechos humanos. Y a pesar de que se contemplan pues en el papel que podemos ver en el Plan Nacional de Desarrollo, en la misma ley de migración, pues a la hora de acercarnos a la realidad, a lo micro y ver pues el actuar de las autoridades, tanto en los diversos niveles como macro, meso y micro, pues podemos ver que no se cumple del todo, en realidad no se cumple esta búsqueda de atender al fenómeno migratorio por medio de los derechos humanos y de la dignidad de lo que dirían migración ordenada, regular y segura. Entonces, en este sentido, vemos a la securitización como un proceso que está aquí desde hace años, desde hace décadas, que se retoma de la Escuela de Copenhague, que se puede observar en 4 puntos muy específicos, cómo reducir un fenómeno complejo como es la migración, que entendemos la multicausalidad que implica hablar de migración y lo vasto que es el tema migratorio, los tantos temas que podemos encontrar, y lo reduce a un fenómeno unicausal, como puede ser en muchos casos el tema de la migración económica. El tema de la migración solo por búsqueda de trabajo o por pobreza. Entonces también esto beneficia a que sea visto como una amenaza, aunque genere también un efecto espejo en el que los ciudadanos como tal nos vemos reflejados y nos vemos identificados con las problemáticas que tienen los migrantes. Esto se aprovecha por medio del discurso y se encamina a la posible amenaza. El segundo punto es que tiene un bastón ideológico, un miedo irracional determinado por el primer fenómeno unicausal hacia el fenómeno migratorio. Es decir, se empieza a visibilizar al migrante como un ente de miedo, como alguien a quien hay que temer, más que alguien a quien hay que entender, a quien hay que apoyar, acoger, y para poder pues generar una relación, generar políticas, generar debate, generar pues un crecimiento en la sociedad. El tercer punto habla de la tautología del miedo, que es la repetición, tanta repetición de forma mediática sobre el peligro que implica dejar entrar a los migrantes, sobre el peligro que implica acoger a los migrantes, sobre el peligro que implican como tal las personas migrantes dentro de un territorio como el nuestro, ¿no? Y por último, estos 3 puntos conllevan a incluir a la migración como un proceso, a un tema de agenda de seguridad nacional. Esto va a permitir y va a legitimar acciones como las golpizas que podemos ver documentadas por medios independientes, por activistas, las vejaciones, la prolongación de los procesos burocráticos. Todo esto se va a ver en esa agenda incluida, que también se va a ver tanto en las diversas dimensiones micro, macro y meso. En esta tesitura, en la dimensión macro, podemos ver pues las diferentes acciones encaminadas a estos 4 puntos que les he mencionado, que se detonaron desde la securitización. Es procedimental, se ha ido construyendo desde antes del 2001, pero a partir de los atentados del 9/11 en Estados Unidos, el fenómeno migratorio se ve reducido desde los Estados Unidos, pasando por México y, bueno, toda Europa, pero principalmente estos 2 puntos, a un tema de combate al terrorismo. Entonces ahí vemos difusiones de imágenes donde se empieza a producir esta contención, esta idea de contener a los migrantes hasta no ser 100% cerciorados de que son buenos extranjeros, por decirlo de alguna forma. Y esto, digamos, se ve confluido en la política migratoria, en la forma en que México ve a los migrantes. Y cuando nos acercamos a las personas migrantes en el albergue, ellos dicen, pues sí, antes del 2000
pasar por México era muy fácil y ahora es un infierno. Me ha tocado personas que dicen, es incluso peor a veces que pasar el tapón del Darién. En esta tesitura se produce también en el sexenio de Felipe Calderón la relación, el proceso de securitización hace una metamorfosis hacia la idea de la guerra contra el narcotráfico. Esta idea de que todo extranjero se ve coludido con el narcotráfico, de que en las poblaciones migrantes vienen mezcladas células de la mala salvatrucha, del crimen organizado, pues provoca una visión de miedo para mantener vigente esta visión del migrante que hay que detener, de este desconocimiento de las personas que vienen dentro de las migraciones. Y bueno, no estamos diciendo que todas las personas migrantes sean buenas, pero tampoco que todas las personas migrantes son malas. Esta visión lo que pretende es decir, hay que tener cuidado de todas las personas migrantes, porque como estamos en guerra, diría Felipe Calderón, hay que tener mucho cuidado con quién dejamos entrar al país. Entonces México incorpora en este sexenio como un tema de seguridad nacional a la migración. Y entonces ahí viene un dilema porque las personas migrantes empiezan a tratar como un problema de seguridad más que como un problema humanitario. Y bueno, esto lo podemos ver ya consolidado, un poco más consolidado en el sexenio de Enrique Peña Nieto con el Plan Frontera Sur, donde en verdad es una cacería de migrantes, lo que se da gracias a ese programa Frontera Sur, con esta declaración de Barack Obama de que es una crisis humanitaria por la cantidad de niños inmigrantes que están habiendo en la frontera. Entonces ahí también se empieza a hablar de una crisis humanitaria sin tener fundamentos y eso permite que se ligue la crisis a un problema de seguridad nacional que tiene que atender no solo México, sino también Estados Unidos, por lo que la relación bilateral en la tesitura de la seguridad nacional, de la securitización, empieza a tener muchísimo más fuerza. Y el Plan Frontera Sur es la viva imagen de cómo se consolida con todas con todas las acciones que pudimos ver, que en el papel se leían muy bonitos, que en el papel se leían asombrosos, pero que ya en la realidad provocaron una cacería de migrantes, cosa que se pensó, por lo menos del lado de los activistas, del lado de la coordinadora de las patronas, iba a mejorar con la entrada de López Obrador y que a principio pues fue, digamos, un buen trago el ver cómo se permitía, cómo se otorgaban estos pases para que pudiera transitar los migrantes, pero a partir de estas amenazas arancelarias, pues también comenzamos a observar el despliegue de la Guardia Nacional y comenzamos también a observar una rigidización en las instituciones como el INM, donde ahora también tenemos pues a exmilitares dentro de las instituciones, manejando las instituciones a tal grado pues, ahí en Veracruz nos tocó que nos dijeran los derechos humanos a mí no me importan, a mí me pusieron aquí para detener a los migrantes. Entonces ahí se visibiliza que es un eufemismo la idea de rescatar a los migrantes de quién, rescatar a los migrantes de qué. El sexenio de Obrador entonces ayuda a consolidar este proceso de securitización. Eso se ve en lo macro. En lo micro, lo que podemos observar es que las poblaciones migrantes están teniendo cada vez mayores dificultades. Dígame. Perdón, nada más, te quedan 4 minutos. Sí, ya voy a terminar. Gracias. Sí, de verdad. En las poblaciones migrantes, pues podemos ver pues que han tenido muchos problemas, tanto para regularizarse, para la búsqueda de la regularización, como a la hora del tránsito, a la hora de observar pues por dónde se van a ir, incluso regularizándose les rompen la visa, ha habido más secuestros que se ven involucradas las instituciones dentro del crimen organizado. Entonces los migrantes dicen, ¿para dónde volteo? Cuando llegan al comedor llegan ya cansados, llegan ya golpeados, llegan ya pues muy lastimados y con pocas ganas de seguir. Dentro de las patronas, pues podemos ver que ellas son un ungüento que permite no solo la hospitalidad y ver las acciones dentro de lo micro y de lo macro, sino que también la dignificación de los migrantes, algo que es necesario y que es muy óptimo de ver digamos, en este contexto tan cruento
que están viviendo los migrantes pues, en el México actual. Por tanto, estas acciones como las de las patronas permiten el agenciamiento de la población migrante, así como de la visibilización de la vulnerabilidad que viven. Las patronas dentro de estos 28 años no solo han dado comida, sino han permitido que se visibilice el problema y que se visibilice desde lo micro, un problema que es macro. Entonces es necesario también actuar desde la academia, reivindicar este tipo de acciones en varios puntos y analizar más allá de nuestra visión académica, de nuestra visión tan crítica, porque es necesario confluir todas estas visiones para poder actuar. Pues muchas gracias. Tengan buen día. Muchas gracias, Sergio, por tu ponencia. Gracias. Ahora nos toca la presentación de la ponencia de Timo Renner, que lleva el nombre de Presencia de la Migración Extranjera en Guadalajara durante la primera mitad del siglo XX. Timo Renner estudió la licenciatura en Historia y en Español en la Universidad de Osnabrück, Alemania, con un semestre de intercambio en la Universidad de Guadalajara en 2017. El año pasado terminó el máster en Historia, también en la Universidad de Osnabrück, con una tesis que trata los discursos sobre migraciones en el estado de Jalisco en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Tiene diferentes títulos. Ok, pues parece que este es el título. Timo, pues adelante con tu trabajo. Gracias. Sí, hola. Buenas tardes o buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, sí me había olvidado liberar el micrófono. Sí, gracias por la oportunidad de presentar una perspectiva histórica con el fin de visualizar un poco esa presencia extranjera en la ciudad de Guadalajara durante la primera mitad del siglo pasado. Pues es un estudio que puede funcionar como un estudio preliminar a una tesis de doctorado que estoy planeando. Y sí, me alegra poder presentar mis avances. Y bueno, quisiera hacerlo a partir de, bueno, primero presentando fuentes disponibles y sus problemáticas, después los grupos y coyunturas temporales de en qué tiempo llegaron esos extranjeros a la ciudad y a México en general. Los migrantes en el mapa es el tema creo que más importante para mí y en el mercado laboral. Bueno, las fuentes disponibles en los archivos de Guadalajara se encuentran básicamente en el archivo municipal de Guadalajara. Se basan en un registro de extranjeros que se llevó a cabo más o menos en el 1932. Y en este caso para nosotros es importante hasta 1940, pero también más allá. Y hay cajas de actas personales, que son como 9 cajas hasta 1949. Y 2 libros, un libro cronológico y un libro alfabético, que viene con nombre, fecha y lo vamos a ver más allá. El archivo histórico del estado de Jalisco ofrece la relación de alemanes, italianos y japoneses en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para vigilar a los súbditos de los países del eje.
y la lista nominal de extranjeros, que parece haber sido elaborada después de la primera lista, pero no tiene una fecha exacta, pero lleva los nombres de todos los nacionales bueno, de los extranjeros que había, independientemente de los países del eje o no. Y en el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi también tenemos el registro antiguo de los socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que no es tan importante en este contexto. Primero, para entrar un poco en cómo se ven esas fuentes, tenemos pues aquí las actas personales y el libro cronológico, así como el alfabético, que son de 1934, pero los primeros registros datan de 1932. Y la problemática que veo, que son muy evidentes, son sobre las fechas. La fecha de registro, la fecha de entrada al país y la fecha de llegada a Guadalajara no es la misma cosa, y por eso no podemos decir exactamente cuándo llegaron a Guadalajara o al país en el caso em, del libro cronológico, sobre todo porque ahí solo lleva la fecha de registro y antes de 1932 no hay nada. Entonces hay como 1400 registros de este año y obviamente no llegaron todos en ese tiempo. También la ausencia de categorías como ocupación, dirección y edad, y el uso de observaciones hasta 1938, donde dice, por ejemplo, que este migrante se naturalizó o algo así. Bueno, el registro alfabético sí tiene una fecha de entrada, pero que no necesariamente es la fecha de la llegada a Guadalajara, sino la fecha de entrada a México, y pues la mala condición física de las primeras páginas. Las actas personales llevan en muchos casos lo mismo que el registro alfabético, pero también con fotos y más información sobre la familia, etcétera, pero también hay diferentes actas. Sobre todo a partir de 1936, por ejemplo. Bueno, y aquí las listas. El problema aquí es que en la lista nominal, a partir de los españoles, en la segunda mitad ya se borra el sexo y la edad, y en muchos casos tampoco tenemos la ocupación, o en otros casos tampoco el domicilio. Sí, por eso en muchos casos no sabemos quiénes nacieron en México y quiénes realmente llegaron a México desde el extranjero. Bueno, el registro de empresarios no es tan importante como digo, creo que es mejor avanzar en este sentido. Y para dar una perspectiva sobre quiénes llegaron y en qué cantidad, cómo son las relaciones, creo que eh, sirven mucho estas estadísticas que nos dicen que en la mayoría, bueno, se ve también que hay muy pocas actas personales en comparación con los libros. Bueno, pero en general los estadounidenses, los franceses y los españoles llegaron en la mayor cantidad, y después, por ejemplo, los alemanes, chinos, japoneses también estaban muy presentes, nada más que no existen actas personales sobre ellos. Bueno, básicamente las coyunturas son muy básicos porque no existen mucho sobre el siglo XIX, pero se ve que hay un auge durante los años 20, ahí es donde tenemos datos sobre fechas de entrada, y se ve también la migración interna en actas personales,
a partir en el año 1942, porque esos no son llegadas al país, sino llegadas a la ciudad de Guadalajara. Es una migración interna desde otros estados. Géneros y edades, ahí no he avanzado mucho por los datos que me ofrecen las fuentes, pero se ve más o menos cómo es la relación entre extranjeros y la sociedad tapatía, especialmente en cuanto a matrimonios, en cuanto a familias y el deseo o la imaginación de un futuro procreando hijos en el extranjero, ¿no? Bueno, y ahora lo que a mí me interesa más es, a partir de la lista nominal, hacer una cartografía de la migración en 1942. Bueno, tenemos de los grupos analizados, que son alemanes, franceses, los libaneses, que son turcos y sirios también, en algunos casos, los chinos y los japoneses, ahorita lo voy a explicar un poco más. Ahí lo importante es que dominan esos ejes de oriente-poniente en el centro de Guadalajara, en los sectores orientales, no sé, occidentales, no sé si se ve el mouse, pero en la parte occidental, en esos ejes que están más o menos a la mitad, ahí se concentra la mayor cantidad de extranjeros, como estadounidenses, españoles, franceses y alemanes sobre todo, pero también libaneses. Empezamos primero con alemanes y franceses, que son dos grupos que llegaron principalmente ya desde el porfiriato, con una migración más o menos altamente calificada, se puede decir, ya con recursos para fundar empresas y, y negocios importantes también en la minería, o como en el caso de los franceses en la industria textil. Y lo más interesante en el caso de los franceses es que son los puntos negros. Y en las casas comerciales también funcionan como viviendas para migrantes, sobre todo de la región en la región bajo alpina de Francia, en el sureste. Y ahí se ve también un reclutamiento de franceses de connacionales, especialmente de esa zona, lo cual es muy particular para los extranjeros, que haya una región en especial de donde llegaron. Y se ve esa dominación de esas calles como Avenida Libertad, Morelos, Vallarta y Pedro Moreno. Pero hay una ausencia en las partes orientales del centro. O sea, cruzando la calzada de la Independencia. Los libaneses llegaron, los primeros también a principios del año, del siglo pasado. Y en ese entonces, como pertenecían al Imperio Otomano, todavía como turcos. Entonces, muchos turcos, pero no podemos decir si todos, eran lo que hoy llamaríamos libaneses. Lo mismo pasa con los sirios después de la Primera Guerra Mundial, y habitaban sobre todo esas zonas en el norte
de centro político, histórico y comercial también, y también hacia la calzada de la Independencia. Sí, y pues también hay una mayor afluencia en Pedro Moreno, con 17 habitantes. Sí. Y ahora, bueno, así, había un movimiento de... Oye, Timo, Ah, ¿podrás cerrar en 2 minutos? ¿me habían avisado antes? Es que no lo escuché. Perdón, sí, 2 minutos es más o menos el tiempo que te queda de los 15. Ok. Bueno, había un movimiento de libaneses hacia la colonia que se llama Vallarta Poniente, creo, y ahí se encuentra esa estatua de memoria. Y ahora los chinos, también un caso muy interesante porque habitan en esas zonas de oriente de la ciudad, en Álvaro Obregón y Farías o Javier Mina también, y cerca del ferrocarril, igualmente como los franceses, alemanes y libaneses también ahí en esa esquina de la Calzada de la Independencia. Y hay casas muy densamente pobladas con más de 7 o 8 habitantes. Los japoneses llegaron también a principios del siglo pasado y hay casas comunitarias bueno, en Colón y Abasolo, que son muy importantes en el contexto de las concentraciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando obligaron a los japoneses a llegar a Guadalajara desde el norte del país. Y también la calzada fue muy habitada en ese tiempo y se ve que, por ejemplo, en 28 de enero llegaron muchos y en la calzada de la Independencia llegaron muchos después de la concentración. Entonces se concentraron ahí en esas zonas y que fueron víctimas obviamente de un desplazamiento por parte del gobierno mexicano, ignorando también la naturalización de los japoneses que eran naturalizados. Y no sé, rápidamente aquí se ve que los chinos, que entre los chinos no había muchas mujeres porque no trabajaban en su hogar. Era digamos, la señal de que, o sea, las mujeres no se integraban para los registros en la economía, sino trabajaban en su hogar, pero es otra cosa lo que hacían en realidad. Y sí, la agricultura es algo que se destruyó entre japoneses, chinos, españoles e italianos y se ve también esa tendencia de los europeos y norteamericanos de emplear a sus propios connacionales. Bueno, creo que eso sería todo. Con esto se puede ejemplificar un poco la presencia de los extranjeros o de empresas extranjeras. La alemana todavía existe cerca de estos templos. Bueno, ya no trabaja, pero el edificio existe así. Y otras empresas que hicieron comerciales en los periódicos de ese tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Timo y pues a todos nuestros ponentes. Les agradecemos. Ahora vamos a pasar. Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos para poder escuchar algunas de sus observaciones, preguntas que tengan. Si les parece, levantamos 3 que sean como muy específicas y después le pasamos la voz a las ponentes. Jorge. Bien, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Voy a tratar de ser breve.
Me pareció interesante que trabajaras con Huntington, ¿no? Pero a partir de este seminario, creo que hay que repensar a Huntington el tema de la ciudadanía como la ciudadanía cultural. Porque eso es lo que reclama Huntington, ¿no? Que reclama que los mexicanos hablen en español, ¿no? Que se esté afectando la cultura. O sea, la ciudadanía formal, no le interesa a Huntington. Le interesa la ciudadanía cultural, que son una amenaza a la nación, ¿no? Entonces creo que ese matiz sería importante. Y luego creo que debe revisar un artículo de Roger Waldinger, que salió hace poco está a punto de salir en el Annual Review of Sociology, en donde él hace toda una crítica al transnacionalismo político, diciendo de que no es transnacional. Y lo que es transnacional es el concepto de diáspora y lo diaspórico. Y que la diáspora sí interviene en el país de origen, en el país de destino, y no el transnacionalismo político. Es un artículo largo y bien, bueno, pensado, y porque Waldinger es uno de los principales críticos del transnacionalismo migrante, y ahora se mete al transnacionalismo político. Y bueno, como comentario. Y a Nancy, bueno, el asunto de la credencial del INE, ¿no? La credencial del INE dice credencial para votar. ¿Okay? No es un DNI, no es un documento nacional de identidad. No es. No es ni obligatorio ni universal. Es un asunto que los partidos políticos, por los fraudes electorales, construyen una credencial para votar que con el tiempo se ha convertido en un documento de identidad. Sin embargo, tiene muchísimas limitaciones, porque lo controlan los partidos políticos. Finalmente, y lo controla el INE. Y el INE no quiere soltar la parte fundamental de su presupuesto, que es la credencial y la credencialización. Entonces, eso en cualquier otro país no es el instituto electoral el que tiene el documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, hay toda una discusión en México sobre la credencial del INE, ¿no? Su valor, ¿no? Ni siquiera tenía, hace unos años, ni siquiera tenía caducidad. Entonces, ha ido evolucionando a lo largo de los años y se ha convertido ciertamente en un referente. Ahora, también hay que considerar que hubo toda una lucha de los migrantes, ¿no? Para que se hiciera la credencialización en el extranjero, ¿no? Y se logró después de muchísimas trabas, ¿no? Fundamentalmente de relaciones exteriores. Porque la credencial, como es para votar, es política. Y Relaciones Exteriores no quería intervenir en nada de cuestiones de tipo político, porque es una credencial para votar, ¿no? Entonces se negaban los cónsules y en general Relaciones Exteriores para eso. Entonces, hay ahí toda una discusión. La CUR, por ejemplo, no tiene foto ni domicilio. Y los extranjeros pueden tener CUR. Y es un documento que está totalmente viciado, ¿no? Porque para poder... hay muchos CUR falsos o que no están correctos y es un desastre, ¿no? Bueno, la CUR no requiere INE. Requiere nada más el acta de nacimiento. Incluso así hay cantidad de líos. Entonces, no solo es el problema de
los migrantes que retornan, ¿no? Sino que es un problema realmente muy amplio, ¿no? Y muy complejo, ¿no? Que, bueno, sería bueno también tomarlo en cuenta. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, mi esposa fue a sacar el INE, ¿no? No sé qué fallaba en la cuestión del domicilio. Dijeron, necesito 2 testigos. Ah, dígale a la señora atrás. Yo le digo a la señora y a otro testigo y ya tuvo la credencial. Así funciona México. Pero tampoco hay que hacer mucho drama con respecto a eso. Bien. Muchas gracias. Sofía, y tendríamos nada más para una después de Sofía. ¿Vale? Ok, bueno, yo creo que también voy a unir al comentario de las que ayer estábamos platicando, del comentario del doctor Durán. Pues nosotros participamos, yo participo en un grupo que le llamamos Grupo de Identidad y Educación, que es una red de organizaciones civiles, como ODA, donde está ODA, donde está el Unido, donde están varias, y también alguna, pues, el TECO, y la idea, en fin. Y hemos estado trabajando durante ya más de 15 años en todo el tema del acceso al derecho de identidad. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que sí valdría la pena como retomar de lo que ahorita está puesto en la mesa, ¿no? O sea, se está ya, ahorita se puso, y lo comento también por lo que se ha discutido ahorita aquí del asunto de la presencia de las comunidades migrantes, haciendo incidencia en México. Y todo esto, ahorita hay en el Senado ya una ley de atención al retorno, atención y protección a migrantes y sus familias, por lo que tú señalabas. No solamente se viene quien mejor el retorno, se viene la familia. En retorno al territorio nacional, que se hizo una propuesta, está en discusión, y es, por ejemplo, estuvo como muy enfocado desde el GIE y el colectivo de migrantes, la coalición de migrantes mexicanos. Entonces, toda la gestión, la incidencia, el lobby político en el Senado y en la Cámara de Diputados para estar metiendo esto. Desde estos colectivos también se ha estado trabajando en varias propuestas. Una es que salga un decreto para que se reconozcan como documentos de identidad en tanto México todavía no tiene uno, como señala Jorge, muchos documentos, no solo el INE, es la carta de repatriación, el pasaporte, la licencia y la matrícula consular, etcétera, ¿no? Y ahí pues se tarda. Con Renato hay que trabajar durísimo porque ahí siguen insistiendo en que, y por ahí, en que no. Quitar la apostilla es otra de la demanda que se ha estado documentando jurídicamente también, porque con todo el tema del convenio de la Haya, etcétera. Entonces, ahí hay unos pequeños avances ahorita. Yo creo que todo este contexto y para estas investigaciones sobre temas de retorno son fundamentales tenerlos presentes, porque luego igual no se difunden tanto. Y bueno, ahorita están en las diversas comisiones, todavía no se aprueban totalmente, pero bueno, es importante como saberlo ahí. Está también, pues, hay una nueva ley general de población, y ahí se estuvo trabajando también con el tema de cómo parece como que Renato quisiera caminar a que la CURP sea el documento de identidad, con toda la salvedad, o sea, con todo el tema, y que decimos que eso no es un documento de identidad, pero bueno, tiene muchas cosas. El asunto también acaba de salir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí se hicieron propuestas también sobre todo el tema del artículo 154, pues, caminando todo el tema de la apostilla, de eliminar las apostillas. El acuerdo 286 de la CEP, la necesidad de hacer incidencias fiscales, porque aunque está desde el 2015 a nivel federal de la CEP, pues bajas a las comunidades y siguen pidiendo las apostillas. Entonces, todo este tema de hacer una incidencia local, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, se acaba de terminar una capacitación a registros civiles en Ciudad de México, en Tlaxcala, hace 3 años que hicimos en Jalisco, para que entiendan de qué se trata el retorno a las oficinas de registro civil. Entonces, es como estar moviéndote en estas 2 dimensiones, que yo creo que es muy importante para las investigaciones tener como todo este contexto que desde las organizaciones sociales y la incidencia están caminando, porque documentar desde las investigaciones ha sido el punto de partida clave para llevar en la incidencia todo esto documentado de, señores, sí hay broncas, sí hay muchas broncas que a los derechos constitucionales, las leyes y los reglamentos nos están impidiendo. Entonces, la investigación académica de la mano, con todo este movimiento de incidencia, pues se van a enriquecer.
más como para ti y porque el tema de retornos a nivel más. Gracias, Sofía. Carolina, ¿ya se nos acabaron los 10 minutos? Entonces, sí, es así como súper puntual y después les voy a dejar que cierren un minuto ellos. Perdón. Nada más, si nos puedes decir, yo creo que algo que no tocaste fue la ciudadanización y desciudadanización. Creo que sería bien en esto con síntesis de a qué te referías en esta comparación y acerca del retorno. Creo que ahora somos uno de las organizaciones que más visiblemente están viendo esta incidencia y tiene esta idea que tú retomas, que es una de ellas, del retorno digno. Pero ¿qué pasa con un retorno digno? Otra vez es que se implique de trabas y intenciones sociales. O sea, regresen con niños o sin niños, pero el problema va más allá, porque puede ser que en comunidades donde no está toda esta organización y no hay el conocimiento de los registros civiles, o sea, regresan prácticamente sin nada y sobre todo se vuelve más complejo y estamos hablando de personas mayores. En el caso de niñez y juventudes, aunque, bueno, estamos entre la justicia y la educación, pero no hablamos de personas mayores que llevaban 30 años en Estados Unidos que regresan a México, tienen problemas con sus actos de nacimiento, porque los pueblitos era tipo de, es que me pusieron en mi acta de nacimiento, que es un caso que seguimos privada, me pusieron un acta en el acta de nacimiento MA.María. Pero en mi pasaporte que saqué en Estados Unidos, en el consulado, me pusieron MA sin punto María. Entonces, regresa a México esta persona, quiere sacar su INE y le dicen, no, señora, usted no es esta persona de su pasaporte, porque es más de nacimiento en mi punto. Entonces, esta persona tiene que viajar hasta Zacatecas, a un pueblito, donde el registro civil le dice la señora, pues si quieren algo te pongo aquí, te ponemos el punto de su acta de nacimiento, como si fuera tan fácil, ¿no? Y así todo es que ahí no necesito que hagan el cuchillo, sino hay que tener un procedimientos que realmente funcionan para todas las personas, y sobre todo para este tipo de casos, ¿no? Donde también tenía 2 puntos esta persona, porque en un punto tenía NA punto y en el otro punto no tenía punto. Entonces ha sido como un problema de cómo te identifican y después de un año todavía sigue teniendo como asuntos de problemas de identidad. Creo que todo eso es importante retomarlo y posicionarlo entre las diferencias de ciudades y de pueblos. Gracias. Muy bien. Un minuto. En relación a lo de la ciudadanización y la ciudadanía, tiene que ver con lo siguiente. A mayor legitimidad y relevancia en la arena política de los estados nacionales, de los derechos humanos, mayor será la producción de los derechos políticos de los migrantes. Lo cual funciona también del lado contrario. A menor relevancia de los derechos humanos, menor será la producción de los derechos políticos de los migrantes. Pongo un ejemplo. En Chile, hasta ahora, los migrantes han tenido éxito en la construcción de sus derechos políticos, pero en la última asamblea para el plebiscito y la elección de lo que es el colegio constituyente, lo que van a elaborar la constitución, todos son hijos de Huntington y de Donald Trump, no todos, la mayor parte. El 63% de los votos que van a construir la nueva constitución chilena son pacíficos, así de sencillo. Entonces, eso implica que van a construir una constitución a su imagen y semejanza, a menos que desde la sociedad civil y de la acción colectiva nos pongamos, ¿no? A eso me refiero a lo de desciudadanización y ciudadanización. Gracias. Tienes razón, no es una identificación nacional. Y no quería decir que era una identificación nacional, sino más bien es lo que se dice que tienen que usar para identificarse, y eso es parte del problema, ¿no? Y no es como en Chile, donde hay un RUT, donde realmente todos tienen un número, una identificación, y es parte del problema. Y que es mucho más complejo que solamente el bien y la identificación. Hay muchos otros problemas, y la sociedad civil es esencial en trabajar con los migrantes en estos problemas. Coincido completamente con Sofía. En términos de los testigos, por ejemplo, parte del problema es que los retornades
especialmente los diputados, pero los dos tienen un estigma. Entonces, cuando llegan, hablan diferente, se visten diferente, a veces tienen más tatuajes, más visibles, y entonces tienen un estigma que ir y pedir servicios que muy bien se les dice, sí, dígale eso. Y muchas veces lo que decían las personas es pagarle a 2 personas y decirle, por favor, sean mis testigos, porque lo tenían que hacer, tienes razón. Pero a ellos les es más difícil por el estigma hacer estos, muchas veces, no siempre, hacer estos trámites burocráticos que necesitan para vivir todos los días. Y ese era realmente. Y que les afecta en la manera en que pueden ser ciudadanos. Muchos de ellos decían, es que en Estados Unidos yo no era ciudadano, no tenía ningún estatus, pero regreso a México y tampoco tengo estatus. Gracias. Una recomendación a ti. Que vaya a comer a un restaurante que se llama el Mitotero, en la Casa de las Esvásticas, en Guadalajara, que está en la calle Francia. Pasamos enfrente de ese restaurante. ¿Así? ¿Fueron ahí? Pero estaba cerrado. Estaba cerrado. Pero Ya, bueno. Timo, ya te hicieron una recomendación. Edgar y Timo, no sé si quisieran decir algo brevemente. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se llama el restaurante para ponerse El Mitotero. el Mitotero, en la casa de las Esvásticas? Fuimos a los... Entonces ya no entendí, Timo. Es que de todos modos no escucho mucho de lo que pasa en la sala. Por eso nada más agradezco la atención. Ok. Gracias. Bueno, Me quedan 25 segundos. ¿a quién? No. Ya nos pasamos de todo en todo. Bueno, pues muchas gracias a Edgar y a Timo que están en línea, a Nancy y a Pepe por estar aquí, y pues a todos y todas ustedes que escucharon y que sé que seguimos maquinando muchas ideas y muchas conexiones. Pues un aplauso para este panel. Muchas gracias, un saludo a todos y a todas. Y básicamente tenemos el tiempo para ir al baño y regresar. O sea, nada. Gracias.